¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Gusto de saludarles otra vez. Estamos aquí en San Antonio, Texas, estudiando la lección de la escuela sabática con los hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Jueves 28 de mayo y queremos darles la bienvenida a ustedes, donde quiera se encuentren, a este programa, como es el estudio de la lección de la escuela sabática. Amén. Voy a desarrollar el estudio ahora con mi hermano Arcadio Medina, miembro de la Iglesia Advenimiento aquí en San Antonio. ¿Cómo está mi hermano? Mucho gusto saludarle. Muy bien, gracias a Dios. Acá tratando de llevar el mensaje de la palabra de Dios y saludando a los hermanos queridos que no se pierdan esta lección porque está muy interesante. Es una secuencia de lecciones que como siempre he dicho, que no es meramente que leamos y comentemos de la lección, sino que traigamos estos ejemplos para nuestra vida personal en estos días. Exactamente. ¿Te das cuenta, pastor? Y eso es lo importante, que de esta lección apliquemos y extraigamos lo más importante para nuestra vida. Amén, así es. Así que con la ayuda de Dios, Dios me los bendiga y estamos listos. Amén. Hasta que el pastor, ¿verdad? Claro. Hermano Arcadio, siempre oramos de rodillas. ¿Quisiera usted hacer la oración? Ah, sí, cómo no. Eso es muy importante. Amantísimo Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra resumida en estas lecciones, en estos estudios, esperando siempre que nuestros hermanos, tanto televidentes como los hermanos que aquí estamos presentes, podamos siempre tener esta lección, estas enseñanzas, que son bendiciones que usted nos ha dado para poder ponerla en práctica. En esta hora te pedimos encarnecidamente y con mucho corazón y de corazón para que pueda usted llegar a estos hogares que necesitan la presencia suya. Amén. Y los bendiga. Amén. Al igual pido una bendición para nuestros hermanos aquí presentes, especialmente para el pastor. Gracias. En el nombre de su Hijo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Quiero nuevamente hacer una invitación a los amables televidentes del canal 51.3 Advenimiento TV aquí en San Antonio para que visiten nuestra iglesia Advenimiento acá en esta ciudad. Estamos ubicados en la calle Hibner. Ahí va a aparecer en la pantalla la dirección de la iglesia de San Antonio para que usted, amable televidente, venga a visitarnos los sábados y adore a Dios con nosotros. Algunos de ustedes ya nos han llamado a las oficinas del ministerio cuando de repente les ha gustado un mensaje de salud o de profecías y han llamado para pedirlo. Bueno, ahora quisiera animarles para que visiten nuestra iglesia también y adoren a Dios con nosotros en el Santo Sábado acá en esta ciudad de San Antonio, Texas. Hermano Arcadio, hemos tenido una lección muy importante para este tiempo que nos ha tocado vivir y creo que, pues, como decía usted hace un momento, las lecciones son para aplicarlas a nuestra vida. Señor. Y por eso la lección de hoy se llama Una lección para nosotros, porque llegó el momento ahora de hacer la aplicación. Y partamos ya de una vez con la primera pregunta. ¿Qué lección, hermano Arcadio, debemos aprender del error de Moisés? Sí, pastor, esta lección es muy interesante porque ahora que vamos a entrar en la lección que aprendió o le sirvió de experiencia a Moisés, son las mismas experiencias y los mismos errores y las mismas lecciones nos sirven a nosotros para aprender de ella. Y entonces, ¿en qué le sirvió? Ya yo me leí el parrafito de la pluma inspirada, que es la señora G. de White, en Patriarcas y Profetas, y según lo que nos dice acá la hermana White es, según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Y ya eso como que le abre el entendimiento, le abre como la mente a uno, y uno piensa, pero ¿qué sería lo que hizo Moisés? Vamos a ver. Y entonces dice, su pecado era una falta común. El salmista dice que habló inconsideradamente. Y entonces, inmediatamente, eso como que lleva a pensar a uno que acá se está refiriendo a que Moisés se
apresuró, se motivó a hablar sin meditar antes, sin tener la paciencia que hay que tener muchas veces para uno introducirse en una conversación o para uno poder hacer las cosas bien. Y muchas de nosotros debemos aprender de esto, que uno debe escuchar y después que uno escucha, poder hablar. Ahora miren, como sigue diciendo, el salmista dice que habló inconsideradamente con sus labios. Salmo 106, 33. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 106, 33. Dice, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Entonces, ¿qué es lo que se puede entender de esta situación? Que en alguna conversación, en alguna orden, en algún pedido de nuestro Señor, de Jehová Dios, algo hizo Moisés que no le agradó a Dios y sufrió las consecuencias de ese error. En otras palabras, lo mismo que nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida, que por apresurarnos, por no pensar, hablamos y después que sufrimos las consecuencias de lo que hablamos por no pensarlo antes. Entonces, miren entonces cómo sigue diciendo el parrafito. En opinión de los hombres, o sea, desde el punto de vista de nosotros los hombres, el salmista el salmista dice que habló incoherentemente con sus labios. Salmo 106, que ya lo leímos. En opinión de los hombres, ello puede parecer cosa ligera, es decir, desde el punto de vista de nosotros los humanos, pensamos que Moisés no hizo nada malo, como para que fuese castigado, pero en las cosas de Dios, Dios sabe lo que hace y cómo las hace y Él tiene el control. Algo hizo que si no lo llega a corregir en ese momento, más tarde iba a sufrir sus consecuencias. Entonces, miren entonces, dice, pero si Dios trató tan severamente este pecado con su siervo más fiel y honrado, no lo culpará ciertamente en nosotros. Es decir, que si a Moisés, que Moisés encontró gracia ante los ojos de Dios, y que todos conocemos la historia de Moisés y todo lo que hizo por el pueblo de Israel y sigue haciendo por nosotros, porque el ejemplo que nos dejó Jehová a través de él, lo seguimos practicando nosotros. Quiere decir que si a Moisés no se lo perdonó, no esperen ustedes que por ser tan poca cosa como dice uno, Dios nos va a permitir que nosotros hagamos esto. Ahora, fíjense en lo que dice. Cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. ¿Entiendes? Es decir, que lo más importante para Dios no es el que uno sepa mucho o el que uno pueda hacer esto, aquello o lo otro. Lo más importante para Dios es que nosotros podamos heredar el carácter de Jesús, que podamos copiar a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Una persona redonda, humilde, paciente. De hecho, cuando uno entra a la palabra de Dios y lee con relación a Jesús, uno entra, por ejemplo, por decir algo, entra al libro de Gálatas y va al capítulo 6 y ahí encontramos las características del espíritu y las características de la carne. Y ya todos saben que el espíritu el espíritu es paciencia, mansedumbre, amor, todo lo bueno que Dios nos ha enseñado. ¿Sabe, hermano Arcadio, que quisiera retomar a lo que usted estaba mencionando del hecho de muchas veces no pensar lo que se habla? Porque, pues, esto es un mal hábito que tenemos sí, señor, en la familia, sí, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Algunas veces somos muy precipitados para sí, hablar. Señor. Y una vez ya las palabras salieron de la boca, ya no se puede retomar, no se pueden recoger. Y si esas palabras que hablamos, pues, hicieron un daño, causaron un dolor, causaron emocionalmente una herida, pues uno puede ver
cuán sabio debe ser para hablar. Y Moisés, pues hemos visto esta semana que le costó no entrar a la tierra prometida por haber perdido la paciencia y hablar precipitadamente. La próxima vez, hermano o hermana que me estás mirando, que tú te sientas tentado a querer responderle a tu esposa de una manera así precipitada, aguántate un poquito. Sí, Señor. Si tú, hermana, te sientes igual, que ganas de responder a tu esposo de una manera así precipitada, aguántate, por favor. Y tú también, hijo, si lo vas a hacer con tu padre. Miren, hermanos, con quien nos relacionemos, cada vez que el enemigo nos tiente para hablar precipitadamente, hermanos, acordémonos de Moisés, cómo ese tremendo error de hablar precipitadamente le costó no entrar a la tierra prometida. La vio de lejos, la tierra prometida nada más la vio de lejos, no entró allí. El Señor no le permitió ese privilegio. Hermanos, como decía mi hermano acá, y la lección lo destaca, no crean ustedes que a nosotros se nos pasaría por alto si nosotros no hacemos caso a esta exhortación, a esta amonestación. Ha llegado la hora, ha llegado el día, hermanos, de la lección, donde debemos reflexionar y de aquí en adelante ser, como dice la palabra, pues más prestos para oír y tardos para hablar. Sí, Señor. ¿Qué amonestaciones están previstas? En la siguiente pregunta, hermano Arcadio, ¿qué amonestaciones están previstas para evitar la exaltación personal? Según Santiago 4, 6 y 7 y 1 Corintios 10 y 12. Sí, en Santiago 4, 6, 7, quisiera leerlo antes de contestarle. Dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Entonces dice, en el 7 lee como sigue. Someteos, pues, si queremos nosotros corregir esto, si queremos nosotros poder controlar, y déjenme decirle, hermano, que cuando estamos acá hablando el pastor y este servidor, podemos llegar a la conclusión que aquí no hay otra cosa de lo que se está hablando es de la lengua. ¿Ok? Porque la lengua, si bien puede elogiar, puede matar. Así es. Yo no sé si ustedes han escuchado el refrán que dice que es mejor que le den una bofetada, físicamente hablando, que le den una cachetada a uno, a que le levanten una calumnia o le levanten algo que no, o hagan algo que no sea cierto. De igual manera en el hogar, con los hijos, con todo el mundo, uno pone en práctica esto. Oiga, dejemos hablar a los hijos, dejemos hablar a todo el mundo. Y luego que llegan a una conclusión, se reúnen y salen adelante. Entonces dice así, como iba diciendo, en el 3.8 dice lo siguiente, estoy en el capítulo 4 de Santiago, el versículo 7 y 8. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si alguno quiere corregir esta amonestación o no cometer este mismo error, la recomendación es la siguiente: escóndase detrás de Jesús. Amén. Es como único uno puede someterse y vencer las tentaciones. Así es, hermanos. Este consejo de Santiago es bien oportuno porque necesitamos someternos al Señor. Necesitamos nosotros, hermanos, entender que la soberbia no nos va a llevar a nada bueno. A ningún lado. Moisés, miren, en un momentito la soberbia. Oíd ahora, rebelde, dejemos hacer agua de esta peña. Hermanos, la soberbia ahí lo traicionó y ahora dice que es para nosotros la lección de que de la misma manera Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos haga humildes, que también nosotros nos sometamos a Dios para que Satanás no nos tiente con esa soberbia
y más bien huya de nosotros al ver que estamos sometidos al Señor. Pero lea, por favor, primero. Ajá, vamos a leerlo ahora para que ustedes miren ahora lo mismo que hablamos, pero con más precisión y más organizado. Dice, por grande que sea la luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor y de la bendición divina, debemos, acá dice pero debemos andar siempre humildemente ante el Señor y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus pensamientos y que domine cada uno de sus impulsos. En otras palabras, si yo quiero dominarme, si yo quiero tratar de mejorar mi carácter, pues ¿a quién debo imitar y a quién debo ir? A Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, se habla mucho de que cuando uno es cristiano, las personas pueden llegar a conclusiones cuando ven a uno en la iglesia o cuando hace uno cualquier actividad que sea relacionada con el cristianismo. Pero a mí me parece que aquel consejo me está diciendo a mí, o nos está diciendo a nosotros, mejor dicho, que si usted quiere dar un buen testimonio, si usted quiere que las personas digan que usted es cristiano o que uno es cristiano, aquí está la clave. La humildad, el testimonio, es decir, como uno vive, como uno camina, es lo que va a creer y lo que va a hacer la gente cuando mira a uno. ¿Se da cuenta? Claro, y sabe que la cita bíblica de 1 Corintios 10:12 sí, es algo muy importante que tenemos también que tomar en cuenta, porque mire lo que dice. Sí, señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos expuestos a cometer estos errores, a fallarle a Dios de esta manera. Estamos expuestos a ser precipitados como Moisés lo hizo aquel día, y como pues eso es algo que puede darse en cualquier momento. El Señor nos hace ver, si piensan que están firmes, miren que no caigan. Es decir, por eso decía anteriormente, sométanse a Dios, porque solo sometidos a Dios es que podremos nosotros vencer ese mal hábito de hablar precipitadamente. Y pues tenemos suficiente luz. El Señor hasta este tiempo nos ha revelado mucho acerca de su voluntad, y por lo tanto debemos pedirle a Dios que dirija nuestros pensamientos. Léase por favor la partecita final de esta nota que estaba leyendo. En la parte, donde dice por intensa que sea. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Sí, porque hay muchas personas que cuando cometen algún pecado, hacen algo, todo la culpa es Satanás. Y Satanás. Pero mire lo que dice aquí. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza, por severo o inesperado que sea el asalto. Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Amén. Amén, así es. Bueno, entonces mis hermanos, cerramos la lección de hoy con esta exhortación a que podemos vencer el mal hábito de hablar de demás, hablar apresuradamente. Podemos vencerlo, hermanos, sí, en la medida en que nos sometamos al Señor. Amén. Satanás sabe muy bien de qué nosotros adolecemos. Él sabe muy bien cuál es nuestro lado débil. Sí, señor. Y por allí Él dice que nos quiere tentar, pero no tiene que vencernos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros para ayudarnos si nosotros queremos esa ayuda. Así que este día vamos a orar. Amén. Y a pedirle a Dios que nos ayude para que todo lo que hemos visto en esta lección, nosotros, hermanos, lo asimilemos y nos cuidemos de no cometer el error de Moisés y del pueblo también en aquella ocasión. Vamos a rodearnos para orar. Amén. Amado Padre, gracias Señor porque hemos terminado con esta otra lección aplicando de una manera directa a nuestra vida
lo que fue lamentable en Moisés y en el pueblo aquel día cuando la roca fue herida. Señor, nosotros también reconocemos que muchas veces hablamos muy apresuradamente, no medimos las palabras y después cuando ya hemos hablado, Señor, algunas veces vemos que hemos hecho daño y aquí estamos reconociéndolo, pero al mismo tiempo suplicándote para que nos ayudes a ser muy prudentes, a tener, Señor, esa virtud de escuchar, pero, Señor, medir bien cuando toque hablar lo que vamos a decir. Hoy nosotros queremos someternos a ti, queremos entregarte nuestra voluntad y queremos, Señor, que sometidos bajo tu mano, así tú nos ayudes para que la próxima vez que seamos tentados por el enemigo podamos salir victoriosos y no caigamos en este error en el cual cayó Moisés. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos, Señor, a reconocer cuando nos equivocamos y ayúdanos, Padre, para que el enemigo no nos tome ventaja. Gracias, Padre, Amén. por exhortarnos, por enseñarnos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre.